a todos los que nos brindan la oportunidad de ingresar a sus hogares a través del YouTube y el Facebook Live, les saludo fraternalmente en el amor de Cristo. Mi nombre es Guillermo Huerta y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo se encuentra en la esquina que forman las calles de Aramberri y Guerrero, allí frente al Mercado Juárez. El hecho de estar hoy ante ustedes es el de compartirles en una breve meditación algo sobre un tema al que le hemos puesto por título Exhortaciones y Recomendaciones. En su desarrollo echamos mano de la vida de algunos presos que pasaron parte de su existencia en algunas prisiones de San Quintín, California, Kansas City y una más allá en la lejana Roma. Ahora bien, ¿quiénes dan o hacen recomendaciones o exhortaciones? Entre las más comunes están las que hacen los padres a los hijos, los maestros a los alumnos, los jefes a sus empleados, los entrenadores a sus jugadores, los doctores a sus pacientes, los gobernantes a sus gobernados, los pastores a sus ovejas. Y así como estos ejemplos, cientos más de otros que surgen de acuerdo con la relación social que se llega a establecer entre unos y otros. ¿Para qué hacerlas? Bueno, pues a veces para prevenir peligros, mejorar calificaciones escolares, lograr prosperidad laboral, ganar competencias deportivas, recobrar la salud, mantener la paz ciudadana, obtener la vida eterna e incontables situaciones más. Tomando en cuenta lo anterior, es conveniente saber que muchas recomendaciones y exhortaciones dejan de ser comunes y se convierten en especiales cuando son hechas por personas que se encuentran cerca del final de sus días. Porque quien las hace en esos momentos cruciales de su vida, le da tal relevancia a sus palabras que éstas llegan a quien las recibe despojadas de toda hipocresía y sin nada de malicia o de maldad. En la Biblia se nos narra un caso similar al que estamos haciendo alusión. Se trata de un hombre viejo que sabía que su muerte estaba cerca, allí a la vuelta de la esquina, y que aún así empleó todo su amor y el poco tiempo que le quedaba para hacer una serie de recomendaciones a un jovencito al que sí le quedaba toda una vida por delante. Los actores de esta muy conocida obra fueron el apóstol Pablo y el joven Timoteo. Las condiciones del primero en una cárcel romana y a punto de morir, y las del segundo en una iglesia donde los problemas se movían entre la congregación como peces en el agua, fueron los ingredientes que evitaron que las recomendaciones y exhortaciones del viejo y fiel apóstol se quedaran plasmadas en escritos comunes y corrientes y fueran enlistadas entre las eternas, es decir, fueron plasmadas en la Biblia, motivo por el cual dichas recomendaciones y exhortaciones adquieren actualidad cada día para fortalecer el corazón de cualquier persona en cualquier época de tiempo y en cualquier parte del mundo. El corazón de Timoteo era uno de ellos, y las exhortaciones y recomendaciones que recibió de Pablo también pueden ser de bendición y de provecho para nosotros, por una razón bíblica muy importante. Déjense las digo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras, usted y yo tengamos esperanza. Palabras más, palabras menos, Pablo le recomendaba y exhortaba a Timoteo en aquel tiempo, y a ustedes y a mí en el nuestro, a que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Prácticamente le estaba diciendo: Timoteo, no temas a los problemas, hazles frente con ánimo, con coraje, pero sobre todo en el amor de Dios. Tú tienes un don para la predicación, Timoteo, avívalo. Y le daba el motivo por el cual debía actuar así. Le decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, si alguien escucha solo estas últimas palabras que acabo de mencionar, es posible que imagine al autor escribiendo tranquilamente, sin ninguna preocupación y con ciertas comodidades que le permitieran exhortar a otros a seguir en el camino del Señor. Pero no, el autor Pablo estaba en la cárcel precisamente por ese motivo, por predicar a Jesús, por hablar de su Salvador. Y no sé si estaba siendo torturado con cepos o grilletes o custodiado por soldados, no lo sé. Pero en medio de un indeseable ambiente de presidio, Pablo aprovechaba el tiempo para hacerle recomendaciones y exhortaciones a Timoteo y a nosotros también. Luego le remarcaba: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Quien dé consejos como este que acabo de decir, corre el riesgo de que alguien se lo eche en cara diciendo: pues sí, para ti es muy fácil decirlo, a ver, ven y hazlo. Queremos verte para que veas cómo se siente. Pero al viejo apóstol no se le podía decir eso. Él hablaba con conocimiento de causa, pues él, estando en prisión, le decía a Timoteo: no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y por hablar de Jesús resucitado, yo sufro penalidades, hasta prisionero a modo de malhechor. Para luego rematar con una hermosa expresión que estoy seguro brotaba desde lo más profundo de su corazón. Decía Pablo: mas la palabra de Dios no está presa. Otra recomendación que le hacía era que procurara presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. También le pedía que evitara profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Ahora bien, ¿por qué poner tanto énfasis en recomendaciones y exhortaciones que fueron escritas por un preso y en un tiempo cuyas costumbres y circunstancias eran muy diferentes a las nuestras de hoy en día? Déjenles platico algo al respecto. En 1968 se estaba llevando a cabo una campaña de evangelismo en nuestra iglesia. El predicador invitado para esa ocasión era el hermano Alfonso Víctor Muñoz, un exconvicto de la prisión de San Quintín, California. Y allí en una de las esquinas del Mercado Juárez, frente a nuestro templo, estaba Juan Luna, un hombre que tenía pocos días de haber salido de la cárcel de Kansas City, donde había cumplido una sentencia de varios años de prisión por tráfico de drogas. En dicho reclusorio, Juan Luna dedicó gran parte de su tiempo a leer el único libro
que entonces se les permitía leer a los presos en las prisiones de Estados Unidos. La Biblia. Libro que leía, según confesó luego, con el único propósito de encontrarle errores. Juanito, como lo llegamos a conocer o a identificar tiempo después, estando parado allí en Aramberri, Guerrero, volteó y vio una gran manta en el frente de nuestro templo que anunciaba la campaña de evangelismo y decidió entrar. Pudiera decirse que esa noche ingresó al templo un expresidiario y la gracia de nuestro Salvador permitió que saliera un nuevo creyente, porque el Señor, como lo hizo en los tiempos de los apóstoles, seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tolita, mi madre, le dio albergue a Juanito Luna en la casa y pasado cierto tiempo se fue al seminario de Torreón. Después que egresó de aquel instituto bíblico, pasaron unos 3 años cuando me envió una carta que conservé por mucho tiempo, pues en ella me hizo varias recomendaciones, entre las cuales sobresalía una que Pablo hizo a Timoteo, la que decía: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto último me lo remarcaba mucho Juanito Luna. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No con cualquier persona que invoca su nombre, Guillermo, sino solamente con aquellos que de corazón limpio lo invocan. El que hoy les habla sabía por qué Juanito le hacía tal recomendación. El nuevo siervo del Señor sabía de la vida sin rumbo que llevaba un servidor en ese tiempo. Al final de dicha carta hubo algo que se me quedó muy grabado. Me decía: mira, Guillermo, aunque el hermano Alfonso Víctor Muñoz estuvo preso en San Quintín, California, y yo en Kansas City, recuerda siempre esto que Pablo dijo a Timoteo: la palabra de Dios no está presa. Y esa palabra es la que yo te pido que sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Tales palabras me simbraron, igual como lo han de haber hecho con Timoteo las últimas recomendaciones o exhortaciones que le hizo Pablo así. Le decía Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra y también que hagas obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Si todo lo anterior conmovió a Timoteo, imaginen cuánto más lo hicieron las palabras que usó Pablo para explicarle por qué era necesario que siguiera las recomendaciones o hiciera caso a las exhortaciones. Le decía: porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida, a todos los que aman su venida. Pudiera decirse que en la carrera de la fe, Pablo, el apóstol de la gracia, estaba pasando el testigo o la estafeta a Timoteo, y luego a otros, y así sucesivamente hasta llegar en nuestros tiempos a usted y a mí. Es hora de seguir predicando. Tome la estafeta de quien va delante de usted o pásela al que viene detrás. La palabra de Dios no está presa. Es hora de predicar y hablar de Jesús.
Que Él les bendiga hoy y siempre. Amén.